Mi dedicación a todo lo que tiene que ver con la cultura del candombe ha sido consecuencia de varias causas. Una ya la mencioné, que es el haber nacido en el barrio Reus o barrio Ancina, un barrio típicamente de candombe, donde aprendí empíricamente todo lo que tiene que ver con esto, con este ritmo. Luego tuve un pasaje por el Teatro Negro Independiente, que funcionó justamente acá en el lugar donde estamos haciendo la entrevista, en el Teatro del Galpón. Estuvo vinculado a dos personalidades de nuestra cultura, como fueron el doctor Francisco Merino y el doctor Andrés Castillo. Y también tuvimos alguna charla acá, pero eso ya de cultura general y sobre todo de arte escénico, con el señor Atahualpa del Chopo. Entonces, como el doctor Andrés Castillo y el doctor Merino se acercaron a nuestro máximo musicólogo, Lauro Ayestarán, ellos comenzaron a estudiar la obra de Lauro Ayestarán, que fue un investigador muy profundo, muy serio, y nos empezaron a transmitir eso en el teatro. Entonces, yo tuve mucha curiosidad de acercarme a esos libros y empecé a estudiar el candombe en los libros. También tuve por esa época una vinculación con el doctor Ildefonso Pereda Valdés, que fue un precursor de internacionalizar la raza negra con otros, desde el punto de vista literario, con otros autores de América. Y con él también ha escrito libros, estudios, poesías. Con él me vinculé mucho y también fue otra fuente que despertó en mí la curiosidad científica de apreciar el candombe. Entonces, lo práctico que aprendí desde niño en la calle, más los libros con el Teatro Negro, eso me llevó a ir juntando material e interesándome, introduciéndome cada vez más. Y yo en mi juventud tuve varias opciones para tomar varios caminos en la vida. Uno de ellos fue el deporte, fue el fútbol, que me apasionó, lo jugué bastante, primero en las inferiores del club River Plate en mi país, después cuando avancé en mis estudios jugué en la liga universitaria de reporte, en el club Lunday. Me podía haber dedicado prácticamente al fútbol porque fue también otra de mis grandes pasiones. También, bueno, fui funcionario público, trabajé en el Instituto Técnico Forense y incursioné en la Facultad de Medicina, donde terminé los cursos, pero llegó un momento en mi vida que por distintas razones tuve que tomar una decisión y opté por esta del candombe. Y tuve mucha suerte porque se formó en el barrio, con amigos de la niñez, el conjunto Bantu, y reitero que la suerte nos acompañó y pudimos llevar lo nuestro, lo que habíamos aprendido en nuestro barrio, prácticamente por varias partes de Europa y también por América, pero fundamentalmente Francia y España. El conjunto Bantú. Y era un grupo entre 20 y 30 personas, pero hicimos viajes, por ejemplo, a la Expo Sevilla en el año 92 fuimos solamente 7. Después fuimos a un festival folclórico en Palma de Mallorca, 25 integrantes. 20 estuvimos en el carnaval de Niza. 26 estuvimos en los festivales de los Pirineos, donde estuvimos 2 meses y medio recorriendo Francia y todo el sur de España. Bueno, todo eso nos dio
¿Usted qué toca? Yo toco el tamboril, pero más que nada me dedico a armar todo. Soy más bien una especie de, en términos futbolísticos, un director técnico. Pero muchas veces he tocado el tamboril, sobre todo cuando hemos incursionado en la música académica, donde se inscribe el candombe en el nacionalismo uruguayo. Ahí está, cuénteme un poquito, creo que el libro habla un poco sí. Bueno, el libro... de la música clásica. Sí. El libro lo hemos hecho sin pretensión de que fuera un manual, pero se ha constituido en un manual que creo que puede ser muy útil para la enseñanza, tanto primaria como secundaria, inclusive superior, para introducirse en el estudio de esto apasionante, porque hay que pensar en África, etcétera, ¿no? África es fundamental, es el punto de partida. La primera parte de la historia del candombe se desconoce, estoy hablando de entre 1750 y 1800. En cuanto a la influencia de la música, del candombe en la música clásica, surge en el nacionalismo a fines del siglo XIX y principios del XX, entre grandes artistas, estudiosos y que habían hecho su especialización en Europa, como Eduardo Fabini, Alfonso Brocqua, que tiene antecedentes italianos, Luis Clusaz-Mortet, con antecedentes franceses. Son los tres representantes del movimiento nacionalista inspirado en el romanticismo. Ellos tenían la necesidad de expresar en la música las vivencias y las experiencias acaecidas en su país. Así es que uno de los máximos músicos uruguayos, Fabini, escribe un poema sinfónico Campo, la obra La isla de los Ceibos y otras más, inspirados en todo el ambiente de su niñez. ¿Incorpora el tambor? Claro, incorpora el tambor. No, perdón, ellos no. Ellos se refieren al campo. Empieza la corriente nacionalista, comienza inspirándose en el campo y en la naturaleza que rodeó a estos autores. El tambor se incorpora en la década del 20, cuando Carlos Giucci escribe la composición Candombe. Es una pieza clásica, 1928 se estrena, y justamente el compositor, pianista, el célebre pianista de origen judío, Arturo Rubinstein, en su gira llega a nuestro país e inmediatamente incorpora esta obra en su repertorio. Y después Luis Clusaz-Mortet también, en la década del 30, 1930, escribe tangos, milongas, y hay un candombe que es muy representativo, que se llama Tamboriles. Está muy bien expresada la frase rítmica del tambor en esta obra. Pero el más representativo de los nacionalistas en nuestro país fue Llorés Lamarque Pons. Llorés Lamarque Pons, proveniente de Salto, llegó a Montevideo a los 17, 18 años de edad. Fue un estudioso de primer orden, muy exigente, pero se ganó la vida al principio tocando música popular en la noche, los cabarets. Entonces fue un artista muy dúctil, porque a medida que él iba perfeccionándose en sus estudios, iba tocando la música popular, y de su genio creó varias obras que son clásicas dentro del nacionalismo. El ballet Pantomima El Encargado, la ópera Marta Gruni, la suite de ballet según Figari, en fin, y otras obras más, pero fundamentalmente las más célebres son la suite de ballet según Figari, que aquí tenemos justamente en Pedro Figari, que es otra personalidad de nuestra cultura. Se inspiró Llorés Lamarque Pons y creó esta suite de ballet. Pero Figari es un ejemplo de abarcar varias disciplinas en nuestro
en nuestro concierto cultural. No solamente fue un abogado, fue escritor, fue director de la Universidad del Trabajo, Escuela de Artes y Oficios, tratando de dar un cambio importantísimo a la enseñanza. Y además fue un pintor. Se dedicó a la pintura a partir de los 60 años y pintó más de 2000 cuadros, y entre ellos una gran cantidad de cuadros inspirados en el candombe. Volviendo a Lamarque Pons, él incluye el tambor, ¿qué incluye? ¿El ritmo? ¿Qué incluye el candombe? Sí. Él incluye el tambor, justamente. Todas estas obras que yo mencioné, tanto el encargado, tiene ahí la milonga y el candombe, como la suite ballet según Figari. ¿Hay tambor incorporado? Sí, indudablemente. Tiene tiene 4 movimientos, y el cuarto movimiento se denomina el candombe, es exclusivamente donde muestra cómo evoluciona dentro de una orquesta sinfónica el candombe. Nosotros hemos tenido la suerte de acompañar todas estas obras en representaciones teatrales, tanto acá como en Brasil, bajo la dirección de prestigiosos directores como Valentín Cossin, Fernando Condon, David Machado, Eduardo Ostergrim. Hemos realizado todas estas obras, me refiero a los integrantes del conjunto Bantú. Bantú.